Dios, qué bueno estar aquí, qué honor tan grande ante tan dilecto auditorio. Todavía está una presencia hermosa, poderosa del Señor, y yo creo que hay que mantenerla. ¿Estamos de acuerdo? Hay que mantenerla. Mientras adorábamos al Señor con el equipo, yo recibí, sé que fue la voz del Señor que me dijo: necesitan encontrarse conmigo. Yo ni siquiera estaba pensando en eso, pero dice: necesitan encontrarse conmigo. Y meditaba y me trasladé al libro de los Hechos o al evangelio que describen cada uno de los escritores de los evangelios. Y me di cuenta, o recordé más bien, el ciego Bartimeo se encontró con Jesús y la vida le cambió para siempre. La mujer del flujo de sangre se encontró con Jesús y la vida le cambió para siempre. El ciego que nació ciego, imagínense, ese hombre había escuchado hablar de los amaneceres, del color rojo, del verde, del azul, de los anocheceres, pero no sabía lo que era eso. Escuchaba hablar del blanco, del negro, del azul, del brillo, pero él no sabía lo que era eso. Pero el día que se encontró con Jesús, la vida le cambió para siempre. Amén. Pero hay un encuentro que a mí me impacta muchísimo, es el encuentro de la mujer samaritana con Jesús, a la que todos la llamaban quizá la roba maridos, la quitamachos, qué sé yo cómo le decían a ella. Ese día se encontró con Jesús y la vida le cambió para siempre. Qué hermoso, ¿no? Esto quiere decir, amado, ¿y por qué no hablar de mi encuentro con Jesús? Aquella tarde de hace 32 años en casa de hermana Emma, hermano Rigo, papá y mamá. Ese día yo no me encontré con la rubia peligrosa, como le decíamos. Ese día me encontré con Jesús y la vida me cambió para siempre. Tremendo. Amado, necesitamos encontrarnos diariamente con Él. Un encuentro casual, circunstancial, superficial, no nos cambia la vida, pero un encuentro profundo, cara a cara, nos cambia la vida. Amén. Yo quiero, ese no es mi tema esta mañana, pero quería compartirle eso que recibí mientras adorábamos al Señor. Cuando se produce un encuentro como ese que menciona Pastora Rossi, de volvernos conscientes de Dios, quiere decir que a lo mejor estamos tan conscientes de nosotros, gracias amado, tan conscientes de nosotros que necesitamos dejar de estar tan conscientes de mí y volverme consciente de Él. Entonces la vida nos cambia. Usted se alegra por eso. Entonces ya dejamos de ser domingueros o vierneseros y nos volvemos tododilleros, ¿verdad? De todos los días en la casa. Y no hablo del edificio, de la casa, que somos cada uno de nosotros. Yo no quiero motivarlo ni invitarlo, quiero recordarle lo que Él ya hizo por nosotros. Me dieron un tema para compartir esta mañana, se llama la restauración familiar. Creo que entre todos los temas de los que se pueda predicar, este de la restauración familiar es de vital importancia porque encierra la esencia de lo que Dios es, un padre. Yo espero que usted abra su corazón, preste atención para que cuando terminemos de compartir, su vida esté tan bendecida que diga: yo quiero volver el próximo domingo a recibir más. ¿Ok? Lo segundo que quiero compartir es que no hay absolutamente nada, y siempre lo digo en las reuniones, no hay nada que Dios no pueda restaurar. De hecho, todos estamos en un proceso de restauración. Todo está en un proceso de restauración. Lo que Dios está haciendo es que nos está devolviendo, o que todo vuelva a como fue concebido en la mente de Dios antes que el mundo fuera.
Antes de que todo esto existiera, ya había un diseño en la mente de Dios. Y el diseño de Dios es perfecto, no tiene error. Y a ese diseño necesita Dios devolvernos. Y esa es la labor que está haciendo ahora mismo en su vida y en la mía y en el planeta Tierra con su Espíritu Santo. ¿Usted se alegra por eso? Ok. Una de las cosas en las cuales he meditado mucho es el hecho de que Jesucristo vino a rescatar. Ay, pero ¿qué relación tiene rescatar, Pastor Remo, con la restauración familiar? Espéreme un momentito, usted se va a dar cuenta. Mire lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que el Señor Jesús vino a rescatarnos. Primera Timoteo 2, 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Rescate. ¿Qué significa rescatar? Recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido. Cualquier cosa que pasó de una mano a otra. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Usted se da cuenta. Vino a rescatarnos, lo acabamos de leer. ¿Qué vino a rescatar? Lo que se había perdido. Cuando usted lee las noticias y oye de algún secuestrado o secuestrada, se da cuenta de que los secuestradores piden un rescate o le ponen precio a dejar ir libre a la otra persona, la que está secuestrada. En lempiras o en dólares le ponen un precio. Y yo meditaba cuando preparaba este material, cómo Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido, o sea, nosotros, y medité en el precio. No había otro precio posible para rescatar a la humanidad, sino la sangre y la vida del Hijo de Dios. Juan 3:16 lo dice, ya lo dijimos algún día aquí. Porque de tal manera, ¿de cuál manera? De esa manera. No había otra manera, esa era la manera. De tal manera, ¿de cuál manera, pastor? Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el precio. Del precio del rescate, amado. Cuando nosotros recibimos revelación del precio, nos damos cuenta de lo que verdaderamente vale el precio del rescate. Él vino a rescatarnos porque estábamos cautivos y Él lo libertó a usted y me libertó a mí. Y ha libertado a muchos otros alrededor del mundo y faltan muchísimos todavía por ser libertados. Pero ese es el precio. Amén. Ahora mismo como iglesia y como sociedad estamos librando una de las batallas o de las guerras más encarnizadas y más violentas que se levantan contra todo lo que se llama Dios. Y cuando escribía esto, empecé a ver la familia desde una perspectiva que yo no lo había visto, y me di cuenta que de repente el concepto de familia que tenemos y manejamos en el planeta Tierra es tan limitado respecto del concepto que el cielo maneja de familia. ¿Qué es la familia para Dios? ¿Por qué es tan importante esa institución a la cual el enemigo le tiró a matar y le sigue tirando? Porque la familia es el instrumento a través del cual Dios cumplirá su propósito de que el hombre gobierne la tierra. La familia es clave. Desde el huerto de Edén,
El diablo le tiró a matar a la familia. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros no hacemos algo para evitar que el diablo siga ganando terreno en contra de la familia, habrá ganado en la guerra. La ventaja que tenemos es que estamos luchando contra un enemigo que ya fue vencido. Ya está vencido. La palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Yo meditaba y he compartido muchas veces acerca de que de repente estamos peleando con las personas. Estamos peleando con el vecino, estamos peleando con la esposa, con el esposo, con la presidenta, con los ministros. Estamos peleando con todo el mundo. Y estamos peleando con las mismas personas. Yo le decía a unos hermanos el otro día en San Pedro: hermana, ya deje de pelear con su esposo. Pelee con otra gente, pero ya déjelo tranquilo. Pelee con otra gente, ya pase de nivel, deje de pelear con lo mismo. Y mientras escribía esto, me recordé de eso. Y ella quedó así como... ¿Sabe que hay gente que siempre está peleando? ¿Sí o no? ¿Conoce alguno? Están hasta con la sombra pelean. Hasta con ellos mismos. ¿Cómo está, hermano? ¿Y cómo voy a estar? La cosa está fregada, dice. Está peleando con todo, con el ambiente, con el aire. Y necesita producirse un cambio, ¿sí o no? Y entonces, nuestra lucha no es contra las personas. A veces pensamos que nuestra lucha es contra las personas. La esposa queriendo cambiar al esposo, el esposo queriendo cambiar a la esposa, los padres queriendo cambiar a los hijos, y así no funciona la cosa. Al final de esta reunión usted va a darse cuenta de secretos, de tips infalibles, que yo sé que le van a cambiar la vida a usted y a mí. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, y no podemos seguir peleando con lo mismo, pensando que estoy peleando y voy a ganar. No, porque mi lucha no es contra carne y sangre. La Biblia dice que es contra huestes espirituales de maldad. Es decir, que es contra lo que gobierna esa vida contra la cual yo estoy peleando siempre. Y cuando yo me doy cuenta de que mi lucha no es contra carne y sangre, entonces ya gané terreno. Me voy a dar cuenta que las armas de mi milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para destruir y hacer retroceder la tiniebla, para ganar terreno a favor mío y a favor del reino de Dios. Su lucha no es contra carne y sangre, no es contra la gente, es contra lo que gobierna a la gente. Si nos damos cuenta de esto, aleluya, estaremos bien. Ahora mismo, el enemigo está influyendo en los gobiernos de la tierra para levantar o instituir leyes. Y si usted se da cuenta y lee detenidamente, todo es contra la familia. Lo que el enemigo quiere es seguir socavando y destruyendo esta institución que nació en la mente de Dios antes que el mundo fuera. Todo va contra la familia. Lo más terrible es que la iglesia del Señor no está exenta de estos ataques de las tinieblas contra nuestros hijos, que son promesa de Dios. Cuando yo escucho a los padres de familia hablar o reunirse con nosotros en la escuela y a veces en la iglesia, el común denominador es el problema que tienen para poner orden en sus hijos. ¿Por qué? Porque no les hacen caso, porque están perdiendo mucho tiempo jugando con amigos de México, de Indonesia, qué sé yo de dónde, a través del internet o sus juegos electrónicos. Usted va a ver los estudiantes de una mañana normal así o así, y a usted le dice entonces eso, que la noche anterior se acostó tipo 1 o 2 de la mañana
jugando, platicando, qué sé yo, haciendo algo que no era dormir. Y eso es parte de los ataques de una sociedad que se volvió enemiga nuestra y contra lo cual nosotros necesitamos levantarnos. La sociedad, el sistema social como lo conocemos, se ha vuelto un enemigo de la familia. Es tremendo esto. Quiero leerle algo, amado, que realmente me inspiró para compartir sobre este tema. Quiero leerle allí en Génesis 14, 12, 16, algo que es muy importante. Mire, Génesis 14, 12, 16, por si ustedes de los que marcan su Biblia. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. O sea, vino alguien, se llevaron a Lot, la familia de Lot, los bienes, las mujeres, y se los llevaron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Cómo estaba su pariente? Ok, estaba secuestrado. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Abba, al norte de Damasco. Y esto es lo que quiero remarcar, si usted lo puede pintar de negrito, de amarillo, de negro, ahí no sé. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y a la demás gente. Abraham fue en busca de su sobrino y de su familia. Usted va a decir, pastor, pero entonces Lot no era hijo de Abraham, pero era su sobrino. Y si Abraham es el padre de los fieles o el padre de la fe, quiere decir entonces que Abraham no miraba a Lot como un sobrino, lo miraba como un hijo. Fue secuestrado, fue llevado cautivo con toda su familia, y él, cuando se dio cuenta, fue en busca de él y lo rescató. Cuando venía de esa batalla con los reyes de Kedorlaomer, mire pues cómo un evento fortuito, natural, genera un ámbito espiritual que le cambia la vida a Abraham y al resto de su descendencia. Porque cuando él venía de regreso de la batalla con los reyes de Kedorlaomer, Abraham se encuentra con Melquisedec, es decir, con el cielo en la tierra. Y ese encuentro con Kedorlaomer lo hace entrar en un pacto a perpetuidad, de manera que Dios le dice: serás bendito tú y toda tu descendencia. Y usted leyó en la palabra que en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Él se alegra por eso. Los López, los Pérez, los Agastume, los Bardales, los Rodríguez, todas las familias de la tierra. A ver si podemos rescatar algunas 2 que 3 cosas de esto que acabo de leerle. Hoy en día, las tinieblas han venido y se han levantado para llevar cautivos y prisioneros y esclavos a nuestros hijos, y por consiguiente también a nuestras familias. ¿Sí o no? ¿De qué está hablando el pastor Remo? Deme un chancecito. Nosotros como padres debemos hoy más que nunca estar alerta y recordar y entender quiénes somos y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, como jefes de familia, como cabezas de hogar. Cabezas de hogar, donde Dios es el centro de esa familia, si es que Dios es el centro de la familia. Dice que Abraham se levantó para ir contra el enemigo y recuperar y rescatar a Lot, sus bienes y su familia.
Creo que hoy más que nunca, como padres, necesitamos despertar para atender o estar atentos, identificar, discernir qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. De repente usted y yo nos vamos a la cama normalmente y tal vez la luz del cuarto de su hijo está apagada, pero la lamparita está encendida, o la pantalla de la computadora. Y usted cree que su muchacho está dormido, pero no lo está. Y a lo mejor tenemos que levantarnos de la cama e ir a ver qué es lo que está pasando en la habitación de nuestros hijos. Porque esa es nuestra responsabilidad. Rosy es mi testigo. Nunca fuimos a ver qué es lo que estaba viendo alguno de nuestros hijos en la computadora. Dame el celular, vamos a ver qué estás viendo. No lo hicimos. No sé si Rosy a escondidas mías lo hizo, no. ¿Sabe por qué les enseñamos a ser selectivos? A decidir si lo que están viendo les conviene o no les conviene. Nunca ellos pueden decirle: mi papá andaba husmeándome y me averiguó la clave para saber qué es lo que estábamos viendo. No, para nada. Les enseñamos, de la misma manera como mi papá hizo conmigo. Él confiaba en mí. Y yo le decía a Rosy: yo quiero que ellos sepan que yo confío en ellos. Y por cuanto ellos sabían y saben que confío en ellos, yo estaba seguro y estoy seguro que no van a andar viendo cosas indebidas, porque se les enseñó a ser selectivos. Yo espero que lo sigan siendo. O sea, hicimos una labor. Hay una labor que como padres de familia necesitamos hacer. A veces podemos pensar nosotros, amados: no, mi familia es de Dios, mis hijos son del Señor, hay una labor que Dios va a hacer. Pero eso puede llevarnos al escenario de no entender que también como padres necesitamos hacer una labor. ¿Sí o no? Necesitamos estar viendo, impartiendo, instruyendo a nuestros hijos en el camino, para que aun cuando envejecieren, como dice el mensaje, no se aparten de él. ¿Estamos de acuerdo? Esto quiere decir, amados, que ser padre va mucho más allá de solamente la labor biológica de engendrar hijos. Ser padre tiene que ver con una impartición espiritual que mantenga el ambiente de Dios en nuestras casas. Y ese es el reto al cual Dios nos está llamando y nos está retando y desafiando, para que volvamos otra vez a ocupar la posición que probablemente el mucho trabajar, el sistema en que estamos nos ha robado y que necesitamos recobrar. Necesitamos rescatar esa cultura de atraer a la casa la presencia del Señor. A veces nos quejamos: es que viera qué pleitos tengo con mis hijos, es que no me hacen caso, es que mire, pastor. Y yo me doy cuenta entonces que hay una labor que como padres se ha dejado de hacer y ha provocado o generado ese ambiente en la casa. Y necesitamos reconvenir. Amén. No lo veo muy convencido, pero no me importa. La función de un padre va más allá entonces de la meramente biológica. De manera que la figura paterna en la familia es sinónimo de seguridad, afecto, apoyo y sobre todo de ejemplo durante el crecimiento de los hijos. Es un modelo a imitar el padre, o debería de serlo. Quiere decir que el padre va más allá de solamente tener o engendrar hijos, como le dije. El padre es una figura primordial en el desarrollo de los muchachos o de los hijos. El padre es una figura clave para el hijo en las distintas etapas de su crecimiento. El padre educa, protege, ayuda y enseña. A veces como papás pretendemos que la escuela haga la labor que como padre a mí me corresponde hacer. Lo vemos todos los días. El otro día en una escuela para padres me atreví a decirles a los papás que estaban reunidos allí, como 50 más o menos: el problema que tenemos no es con sus hijos, porque el problema no son los hijos, el problema son los padres.
Los hay de todo índole. Los hay sobreprotectores, ¿verdad? Porque están sobreprotegidos. No me mire mal a mi muchachito porque me lo puede lastimar. Y los hay, ay, que vea cómo resuelve el cipote, que pague un taxi o algo. Los hay de todo calibre, amado. Entonces hay acciones y hay reacciones de los chicos. A veces quedamos sorprendidos, a veces no tanto, pero nos damos cuenta que el problema no es el niño. El maestro puede errar el blanco y pensar que el niño es malcriado, es grosero, es maleducado, es qué sé yo, sin reparar que hay una causa para que ese niño se esté comportando de esa manera, ¿sí o no? Y podemos apuntarle al problema y el origen del problema estar todavía allí. Le repito, lo vemos todos los días en la escuela. Entonces necesitamos hacer algo, porque muchos de los maestros de la escuela también son padres. Y a veces los problemas de los maestros, de los hijos de los maestros, vienen y se quejan de es que mira, que no le puedo decir nada porque todo se lo voy a decir a ella. Entonces la maestra, mi compañera, me para la cara. Y nos damos cuenta entonces, algo no está bien, hay que corregirlo. ¿Sí o no? El meollo de este asunto es recibir la corrección y ponerla por obra, ¿no? Desde el principio de todo, Dios crea al hombre, varón y mujer, con funciones específicas, tanto naturales como espirituales, para conformar la institución a través de la cual se manifestaría el gobierno de Dios en la tierra. Luzbel acaba de ser echado del cielo por rebelde, y él no quiere que la creación más hermosa de Dios pueda generar lo que está en la mente de Dios producir, llenar la tierra, sojuzgarla y gobernarla. Dios sabe que a través del hombre Él va a conseguir ese propósito. A eso le apunta el diablo y destruye lo que Dios estaba edificando. Son expulsados del huerto. ¿Por qué? Porque el hombre ya no está en la condición que Dios necesita para generar ese gobierno en la tierra. Por eso es expulsado. Ya el hombre no es compatible con el diseño de Dios. Y aunque está escuchando la voz de Dios, el hombre ya no tiene comunión con Dios. Yo quiero, amado, que usted mire conmigo algo. Dios quería llenar la tierra y quiere llenar la tierra con una casta diferente. Con una casta de gente, con una cultura y por tanto una mentalidad diferente, conforme a la mentalidad del cielo. Todo lo que Dios necesita. Por eso es que usted lee en la Biblia que dice que busquemos primeramente las cosas de arriba, ¿sí o no? Dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es Cristo Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios quiere que lo que está pasando en el cielo pase en la tierra, nunca al revés. ¿Usted se imagina que lo que está pasando en la tierra pase en el cielo? Dios necesita instituir su diseño en la tierra, porque Dios ama la tierra. Dios ama lo que ha creado. En la condición en que el hombre se encontraba después de la caída, el hombre ya no califica. Ya no califica para que se produzca lo que Dios quiere provocar en el planeta Tierra. Entonces, lo único capaz de rescatar lo que se ha perdido, como le dije al inicio, es Jesucristo el Señor. El otro día meditaba que Dios no vino como Padre, y yo mientras preparaba esto me acordé de algo que el Señor me había mostrado. Si se da cuenta, Dios no vino como Padre a demostrar su paternidad. ¿Cómo viene? Como hijo. ¿Sí o no? Medítelo por un instante. Él no viene como padre a imponer la paternidad y a mostrarse él como padre. Es el hijo quien muestra la paternidad del padre. Por eso usted lee en la Biblia que él dice: lo que me ven hacer a mí es lo que yo vi a mi padre.
¿Sí o no? Lo que yo estoy hablando es lo que lo oía a él hablar. Lo que me ven a hacer a mí es lo que yo lo vi a él hacer. Yo soy como él es. Yo soy la imagen visible del Dios invisible. ¿Sí? Jesús vino a mostrar las bondades y las virtudes del Padre. ¿Cómo se conducía Jesús? En amor. Por eso es que es un hombre espiritual. Porque se conducía en amor. Él está demostrando cómo es el Padre. Qué hermoso esto, ¿no? Él está mostrando cómo es el Padre. Por eso, cuando la gente miraba a Jesús, querían estar con él. Tenía las características del Padre al que representaba. Qué importante es el Hijo, ¿no? A mí me impresiona entonces la manera como Jesús muestra el carácter de su Padre. Siempre dijo, yo soy como Él es. Jesús demuestra humanamente la naturaleza de cómo es el Padre. Qué hermoso. En todo lo que Jesús hizo dejó ver el carácter de papá. Amén. En las acciones de Jesús vemos a Dios en esencia. Es un Padre amoroso, ¿sí o no? Con amor eterno los he amado. E imparte ese amor a través de elementos o formas infalibles, entre ellos la disciplina. El Padre a los hijos que ama, los disciplina. Dios nos revela su paternidad entonces a través de su Hijo, porque solo en esa calidad de hijo la humanidad podrá tener acceso a la plenitud de Él. El mundo adolece de paternidad responsable, pero la iglesia también. Y necesitamos generar un ámbito de revelación de la paternidad de Dios para que nuestras vidas cambien. Entonces podamos ver a Dios en la magnitud de Padre que Él es. Y solamente se puede lograr a través del Hijo. ¿Sí o no? Él es el camino a la revelación plena. Dios no se presenta como Padre, pero en el Hijo se da a conocer como Padre. Amén. El diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Qué vino a matar, a hurtar y a destruir? Lo de Dios. Pero Jesucristo vino ¿para qué? Para darnos vida, y vida abundante. La aparición de Jesús en la tierra vuelve a activar el diseño. Cuando yo medito en esto, me doy cuenta, amado mío, precioso, de la importancia que tiene para Dios que nosotros comprendamos la magnitud de lo que pasó, no solamente en la cruz del Calvario, sino lo que vino después. Si medita por un momento usted, si Jesús viene, hace todo lo que hizo, va a la cruz, muere y se regresa al cielo, solo sería recordado como un hombre extraordinario que vino, hizo lo que hizo y se regresó. Pero ¿qué le dice él a sus discípulos y a toda la gente? Necesito irme. Si me voy, le voy a pedir a mi Padre que envíe otro consolador. ¿Cuál consolador? El Espíritu de verdad, que los va a guiar a toda la verdad. Está hablando del Espíritu Santo. El objetivo al cual Dios le apuntaba era que una vez Jesús ascendido a lo alto, el Espíritu de Dios viniera y se quedara a vivir con nosotros permanentemente. Amén. Porque, amado mío, esa presencia del Espíritu Santo en usted y en mí nos da la certeza y la seguridad que la obra del Señor en su vida y en la mía y en la tierra no va a fallar. Usted se alegra por eso. Necesitamos entonces volver al mejor maestro. ¿Quién es el mejor maestro? El Espíritu Santo. ¿Quién nos revela al Cristo? ¿Quién nos revela al Padre? El Hijo.
Jesucristo ahora mismo está en el cielo, el Padre también. Pero lo que tenemos usted y yo, la parte de Dios que tenemos es a su Espíritu Santo, que es Dios mismo. Qué hermoso es tener al Espíritu Santo. O sea que la esencia de Dios, el Espíritu Santo es. Y escribí aquí algo que me gustó mucho. En el Hijo está la esencia misma de lo que es el Padre. O sea que si tenemos al Hijo, lo tenemos todo. Por eso es tan importante el Hijo. Por eso es tan importante que recibamos al Espíritu de Cristo en nosotros y que lo hagamos permanecer ahí. Y que permanezcamos en sus obras, siguiendo los lineamientos, las instrucciones, como hablaba Pastora Rosy esta mañana, de lo que Él nos manda hacer. El problema es que a veces nuestras instrucciones son diferentes de las instrucciones que el Padre nos da. Y cuando usted y yo hacemos lo que nos parece que queremos y necesitamos y nos apartamos de lo que el Padre quiere que hagamos, ahí entra la incompatibilidad y comienzan los problemas. Mire, quiero adelantarme un poco, hay muchas cosas más acá, porque me quedan unos pocos minutos. Una de las herramientas más hermosas y fuertes y poderosas que Dios tiene para establecer su reino en la tierra es la familia, su familia. Por eso necesitamos familias sólidas, fundamentadas no en conceptos moralistas solamente, sino en la verdad presente, Jesucristo el Señor. Cuando su familia y la mía están fundamentados en palabra, tendremos entonces la seguridad y la certeza de que el resultado y el producto será provechoso, y que lo que fue para mí no se queda solamente en mí, también lo toma mi hijo, y lo toma mi nieto y mi bisnieto, porque ese es el diseño de Dios. Amén. Nosotros podemos seguir esperando que Dios haga algo en mi familia y perderme la labor que nosotros como padres necesitamos hacer: educar a nuestros hijos en el temor de Dios. La protección más grande. Mira, a veces nosotros como padres, como jefes de familia, contratamos equipos de seguridad para naturalmente proteger a nuestra familia, porque esa es una de nuestras responsabilidades. Y contratamos equipos de seguridad, ponemos mallas eléctricas, o contratamos un guardia, un equipo de seguridad de alarmas muy sofisticado. A veces podemos tener 2 y 3 perros en la casa porque creemos que eso va a proteger a nuestra familia, y en alguna medida quizás lo haga, pero la protección más importante que tendrá bajo seguridad permanente a nuestra familia es la cobertura espiritual. ¿Sí o no? Esa no se compra, amado, en el supermercado. Esa no se compra en una empresa que me van a dar seguridad a cambio de una cantidad. Esa se compra en la presencia del Señor. Esa se adquiere y es infalible, haciendo lo que la palabra nos manda hacer. A veces nos quejamos porque las cosas no van como quisiéramos en nuestra familia, pero nosotros también descuidamos el entender que algo hemos dejado de hacer como cabezas de casa, y generar un ambiente propicio en medio del cual la presencia del Señor permanezca. Entonces dejará usted de ver los pleitos, entonces dejará de escuchar los reclamos, entonces dejará de ver ese ambiente hostil en casa, donde papá y mamá siempre están discutiendo por pequeñeces, donde siempre estamos peleando con nuestros hijos. Levántate, limpia tu cuarto, ordena tu cuaderno, mira. Los mismos pleitos de siempre. Y podemos aducir o decir: es que este niño, si yo no soy así, ¿por qué él salió así? Es que no hice la labor que me correspondía. Es que no he atraído la presencia del Señor a mi casa, de manera que esa presencia del Señor en mi casa genere un ambiente propicio donde yo pueda ser testigo de la manifestación del amor y del poder de Dios. ¿Sí o no? Somos diestros en criticar, y aún nosotros mismos nos criticamos, pero creo que no es tiempo de empezar a criticar, sino a ver dónde estoy fallando. Como jefe de familia, como cabeza de hogar,
En Génesis 14, lo que les acabo de leer, vimos cómo Abraham tomó lo que necesitaba para ir a rescatar a su familia de las garras del enemigo. Y esa acción natural, como le dije, generó un ámbito espiritual que cambió todo el ambiente. Qué hermoso, hermano. Profundice, inquiera en la palabra acerca de este evento, de ese encuentro de Abraham con Melquisedec. Y usted, yo sé que sí, va a descubrir cosas que quizás hasta ahora no había visto. Fue un encuentro del cielo con la tierra. Fue un cambio de vida para Abraham. Nunca más volvió a verse al mismo como se empezó a ver después del encuentro con Melquisedec. Ahí recibió una bendición que no tiene precio, no se puede comprar humanamente. Yo quiero, para ir cerrando, compartir algo que le escuché a mamá hace unos años atrás. Yo creo que la mamá ni se acuerda de esto. Quiero leerle allí en Éxodo 12, versos 3 al 7, rapidito. Hablad a toda la congregación de Israel. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Diga conmigo, cordero. Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, tomarán un cordero. Según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será, y describe cómo será el animal: sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Subraya el verso 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Esa es una instrucción celestial para ese momento y para ese instante de la historia de la humanidad. Lo que viene después de esto es el paso por el desierto. Dios está generando un evento primero para que se produzca lo que debe de producirse después. Y les está diciendo que eso deben de hacerlo, y así lo hicieron. Ahora, yo meditaba en algo que mamá compartía, por cierto. Este cordero que menciona este texto representa a Jesús. ¿Sí o no? Si nos comemos el cordero, toda la familia, tendremos familias que funcionan bajo el orden del Señor. Familias que se coman el cordero. El cordero es Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Sabe qué ha faltado en nuestras familias en el último tiempo particularmente? Es que comamos todos juntos como familia el cordero. Y necesitamos volver a eso. ¿De qué le estoy hablando, amado mío? Mire pues, cuando yo traiga el cordero, el jefe de casa, el jefe de familia, y usted puede decir: pastor, pero en mi familia solo estoy yo, mi esposo ya partió, o no está presente, o nos dejó, solo estoy yo. Bueno, su responsabilidad no es esquivada, tiene que hacerlo usted también, mujer de Dios. Y aun cuando papá esté allí y todavía no esté en el Señor, como mujeres, dice que con vuestra santidad atraeréis a vuestros maridos, ¿sí o no? Lo dice la palabra. O sea que hay una labor que hacer mientras él se convierte. Le estoy explicando esto desde la perspectiva de cómo Dios lo miró en el antiguo pacto, porque esto es del antiguo pacto que aún sirve en el Nuevo Testamento, o en el presente pues. Toda la familia que se come el cordero, es decir, lo recibe en su ser, tendrá la cobertura de la sangre del cordero en su casa, de manera que el enemigo no tenga ni arte ni parte con mi familia. Por eso usted mira, y lo puede leer en la palabra, que pintaron con la sangre del cordero sacrificado los dinteles, los quiciales de las puertas, de manera que cuando el enemigo vio la sangre, pasó de paso y no tocó esa casa. Ups.
Es tan importante traer el cordero a la casa. Cuando el cordero está en casa, todo el ámbito cambia. Afuera había mortandad, afuera había destrucción y había muerte, todo olía a muerte. Pero adentro de las casas donde estaba el cordero, había vida y había olor a vida. Amén. Necesitamos retomar, aleluya, el traer al cordero a la casa. Varones de Dios, y me estáis escuchando esta mañana, Dios nos está hablando, porque hay una responsabilidad que de repente hemos eludido, hemos olvidado, y hemos olvidado traer otra vez el cordero a la casa. Cuando nosotros nos comemos el cordero y lo hacemos el centro de nuestras vidas, entonces tendremos la autoridad, la capacidad de declarar la sangre del cordero en nuestras casas. Y esto me hizo recordar que cuando echamos una mirada a la iglesia, a la condición de la iglesia, no esta otra iglesia, hermano. Las mujeres son las que van a la torre, las mujeres son las que vienen a orar, las intercesoras. Es que las hermanitas, las intercesoras y los intercesores y los varones, es que él está trabajando y llega muy tarde a la casa. Hemos abandonado la responsabilidad que nos fue conferida. También la intercesión es para los hombres. ¿Quién dijo que era solo para las viejitas o para las mujeres? No, es para los varones. Amados, es para nosotros también. ¿Verdad que sí, pastora? Y hemos abandonado, se lo dejamos hay labores que son para ambos sexos, pero se lo dejamos a ellas. Lo nuestro es de hombres. Pero el intercesor universal es Cristo, ¿sí o no? Y el ejemplo que tenemos de él es ese. Dice que se apartaba al monte, entraba en el aposento, oía, platicaba con el Padre. El Padre le hablaba y él escuchaba, él le hablaba y el Padre lo escuchaba. O sea, eso no se ha perdido, eso permanece hasta el día presente, ¿sí o no? Yo creo firmemente que eso que le acabo de mencionar debe de cambiar. Pero que no sea algo, o tal vez sí, la pastora Avi, tenemos que hacer algo impuesto para que el hábito se genere y empecemos a ver también intercesores varones que antes de irse al trabajo la torre está abierta y vienen a orar allí. La torre permanece abierta, ¿sí o no? Y yo puedo ver, mire, yo me doy cuenta cuando se ha predicado de ir a la torre al día siguiente está abundante, ¿no? Pero después, los mismos pelones de siempre. La torre está abierta. ¿Y por qué la torre, pastor? Bueno, ore en su casa, pero hágalo pues, hermano. Ay, es que hasta la torre. Yo le quiero decirle algo y como testimonio se lo digo. Cuando yo trabajaba en Choloma, yo me levantaba a las 4:30. Ella es mi testigo. Y yo me venía a orar con mamá todas las mañanas en la vieja torre, me acuerdo. Había dos hermanitas que vivían por aquí cerca, que usted sabía que habían llegado a la torre. Usted estaba elevado allá arriba en los cielos y empezaba la hermanita, chaplas, chaplas, chaplas. Ya llegó la hermanita, ya me bajé del cielo. Pero ellas hacían un esfuerzo también. Y mamá estaba ahí a las 5 de la mañana. A las 6 tenía que salir corriendo a desayunar y luego irme a Choloma, porque tenía que estar allá a las 7 o 7:30. Y como eso me bendijo siempre. Fue un alimento insustituible. Todavía estoy probando las mieles de aquello. Pero había que hacer un sacrificio. Había que ir por el cordero y llevarlo a la casa, para que entonces el ambiente, no solamente en casa, en toda mi vida,
fuera el ambiente propicio. Nuestras casas necesitan ser llenas otra vez del Cordero. Debemos volver, amado mío, a comernos el Cordero en casa. Tenía muchas cosas ahí más que compartir, pero creo que para lo que Dios quiere hacer es bastante, es suficiente. Yo quiero esta mañana dejar en su corazón y también en el mío, no la motivación, sino la palabra que nos está retando y desafiando a salir como fuera, como dijo alguien, del confort y de la comodidad. Lo que le esperaba al pueblo de Israel después del evento de comerse el cordero fue el desierto. No había comodidad en el desierto. ¿O sí? No era el Hilton, no era el Hyatt, no era el Copán Sula, era el desierto, amado. Lo que vino es el desierto, pero en el desierto cobraron conciencia de Dios. Ahí se dieron cuenta de la manifestación del poder de Dios. Fueron testigos. La iglesia necesita ser testigo de la manifestación del poder de Dios. Pero para que eso suceda, necesitamos nuevamente, aleluya, traer el Cordero a la casa. Volver a comer el Cordero por familia. Pero esa es responsabilidad del Padre. ¿Quiénes son los padres de familia aquí? Levante sus manos. La palabra es para ustedes, amado, y para mí. Porque Dios necesita restablecer en su mente y en su corazón y en el mío su diseño. Porque a lo mejor lo hemos perdido de vista y nos hemos apartado. Cuando usted pierde de vista un diseño, se apartó de él y las cosas ya no funcionan como deberían, como fueron concebidas conforme al diseño. Pero usted y yo necesitamos volver al diseño. ¿Quién estableció el diseño? ¿Quién lo elaboró? El Rey de Gloria. Y hasta donde yo lo conozco, no comete errores, no se equivoca. Que no se hable en la iglesia, míreme por favor, se lo suplico, que no se hable en la iglesia de parejas que se separan o de hogares que no están funcionando conforme al diseño. Si eso está pasando, el Cordero no está siendo comido en casa. Y necesitamos empezar a traer el Cordero a la casa. Que no se hable en la iglesia de hijos rebeldes. Que no se hable en la iglesia de familias disfuncionales. Que no se hable en la iglesia de pleitos de hijos contra padres y padres contra hijos, o de esposo con esposa. Algo no está bien. Y necesitamos reconvenir y tomar nuevamente el diseño del Señor. Traer el Cordero a la casa. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra responsabilidad. No se lo vamos a dejar todo al Señor. Él ya lo hizo todo. Ya nos dio todo lo que necesitábamos, ¿sí o no? Nos dio al Hijo y de paso también nos dio al Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Ya lo tenemos todo. Tenemos ventajas sobre el enemigo. Si pudiéramos ser revelados en lo que tenemos, no pasarían las cosas en la iglesia que están pasando. Pleitos de unos con otros, un hermano viendo feo al hermanito, al otro. Ay, aquel hermano yo lo mastico, pero no me lo trago, pastor. Ups. Es que mire que es bien especial. Usted no sabe. O la esposa diciendo, es que mi marido, pastor, usted no lo conoce. Y cuando escuchamos al marido, ay, no le dijo que mire cómo me dejó la espalda. Si nos comemos el Cordero en casa, esas cosas no pasarán. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie entonces, amado, se lo suplico. Perdóneme que lo incomode, pero creo que llegó el tiempo en que necesitamos ser incomodados para producir, aleluya, lo que el Padre necesita que produzcamos como hijos. Ya lo tenemos todo. No esperemos que Dios lo haga todo, ya lo hizo.
Nos toca a nosotros, hijos, padres, jóvenes, mayores, adultos, ancianos, esposas, esposos, pastores, pastoras, hacer lo que nos corresponde conforme al diseño y volver a traer el cordero a la casa. Amén. Alex, perdóname, yo tenía la idea de que te fueras con Julie, que dejaras de tocar. Yo quisiera que caminaras para allá, que dejes el piano. Yo quiero que por un minuto usted, allí en silencio con su familia, le pida al Señor que le revele lo que su familia significa para Dios, y que eso mismo que significa su familia para Dios signifique para usted. Lo puede hacer, amado, por un minuto. Por un minuto. Tomémonos ese tiempo para decirle al Señor: revélame lo que mi familia significa para ti, y eso mismo que significa para ti, que signifique para mí. Yo quiero ver mi familia como tú la miras, no como la estoy viendo ahora mismo, quizá emproblemada, disgregada, separada, pleiteada. No, yo quiero verla como tú la miras, completamente restaurada. Aleluya, la familia es primordial para establecer el diseño de Dios y el gobierno de Dios en la tierra. Aleluya. Padre, llévanos a traer nuevamente el cordero a la casa. Padre, permítenos entender de qué nos estás hablando con esto. Por favor, Señor, revélanos la importancia que para ti tiene el que tu cordero sea traído a la casa, a las casas, para que tu presencia permanezca, y en medio de tu presencia, lo que antes fue la sangre en los dinteles y en los quiciales y ahuyentaba al enemigo, tu presencia en nosotros sea también lo que ahuyente al enemigo de nuestras familias. Que sean familias sólidas, guardadas en ti, por ti, para ti, papito precioso. Yo bendigo estas familias en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo estas familias, declaro la bendición plena tuya sobre cada una de ellas. Declaro, Padre, que tu propósito con cada una de estas familias se cumplirá, porque tú y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Yo bendigo las familias de esta casa en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que el Cordero, tu santo Cordero, entra de nuevo en nuestras casas y produce vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.